Ay, será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, oyentes y personas que nos están viendo ya desde esta mañana a través de Radio Noticias Cuenca. El propósito de este espacio no es competir ni entregar exclusivas. El propósito es, a través de la opinión, del comentario, generar procesos de reflexión para mejor pensamiento, para mejor resolución en las cosas que vayamos haciendo. Y bueno, este saludo cordial hacemos llegar a los amigos que nos escuchan y que nos ven. Para quienes no nos pueden ver, escúchennos a través de la página de la emisora www.radionoticiascuenca.com. Esta es la señal de la emisora. Hoy tenemos un programa variado, como siempre nos preparamos para entregar el mejor material y nuestro esfuerzo en beneficio de la colectividad. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasa en Perú, que las elecciones se acercan. Fue asesinado o fue capturado y muerto Jesús Santrich, uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional, de las FARC, no del Ejército de Liberación Nacional, que se encontraba, pues, evidentemente, en un intento de tratar de canalizar paz, de un acercamiento con el gobierno, pero esto duró poco y en Venezuela fue ajusticiado, de acuerdo al informe del gobierno de Colombia. Bueno, el tema del desbordamiento, hay un comentario importante de Felipe Cisneros, que es el director ejecutivo de Promas, que es una entidad de la universidad, que nos va a contar exactamente qué es lo que está pasando, las causas de estos desbordamientos, de estas lluvias y de lo que hemos vivido en los últimos días. Ojalá que esto no se vuelva a repetir en las próximas horas. Y bueno, más temas, declaraciones de Jaime Nebot, que nos van a permitir comentar varios temas. Bueno, con esto vamos a comenzar nuestro espacio, siempre con el saludo cordial a quienes se van integrando en esta mañana. Reitero una vez más, el objetivo
es que los temas que vayamos analizando nos lleven al conocimiento, a la concientización de lo que está pasando. No es un programa de farándula ni de buscar popularidad. Muchas de las veces esto genera una especie de confusión. Yo creo que la comunicación hay que utilizarla de la mejor manera, variada, pero de buena manera. Bueno, yo quiero comenzar manifestando que el nivel de contagio en esta semana ha bajado notablemente. Me parece muy bien. Creo que se comienzan a notar los resultados de los confinamientos, que precisamente no son de lo mejor, ¿no? Generan mucho malestar. Hay gente que está con ansiedades, que tiene que buscar psicólogo, psiquiatra. El tema del trabajo es otro tema muy preocupante y grave. De todas maneras, en el registro que tenemos desde el día domingo hasta el día de ayer, hay una reducción importante. Hablemos de que 120 personas aproximadamente se han contagiado en los 3 días, que son cifras muy diferentes a las que se manejaban en días anteriores, cuando esto tenía una cifra mucho más alta. Habrá que ver, entiendo que habrán recogido hoy más informe de cifras que a lo mejor no están todavía contabilizadas, pero esperemos que esto baje sustancialmente. El toque de queda o el estado de excepción termina este 20, ¿no? Consecuentemente, los municipios tendrán a su cargo la responsabilidad y las decisiones si es que toman medidas como el toque de queda, dejan ya el tema totalmente libre, sabrán qué es lo que van a hacer. Bueno, tema de importancia para arrancar los comentarios. Lamentablemente la Asamblea Nacional del Ecuador comienza con pie cambiado, con una imagen pobre. Hay varios temas que se han dado, ¿no? Ayer fue una disputa de más de 3 horas y media por el reparto de las comisiones. Hay 15 comisiones en la Asamblea Nacional y allí la pugna es por, sobre todo, tratar de capitalizar o canalizar el manejo de la Comisión de Fiscalización, en donde hay una disputa. Y los más interesados, evidentemente, son los del Partido Social Cristiano. La asamblea comienza mal. La señora Yori ganó. A mí, les voy a decir un comentario personal, no me convence. Creo que es una mujer valiosa, luchadora, muchas cosas a lo mejor tiene de positivas, pero yo le digo, me pongo a pensar, ¿le dará la talla para manejar una Asamblea Nacional en donde la gente es realmente difícil, es complicada? Espero sinceramente que no se les vaya o no se le vaya a la señora Yori la asamblea de las manos. Hay gente muy fregada, ¿no? Y entre los difíciles están justamente los socialcristianos y los correístas, que le van a tratar de hacer hasta un linchamiento. Y claro, el escenario no es muy bueno en la medida en que hay una evidente división, hay 2 fuerzas que se van casi equilibrando, y la disputa por las comisiones, este es un tema que genera, como no puede ser de otra manera, preocupación. Ayer Henry Kronfle dijo lo siguiente, vamos con esta parte de lo que dijo en pocos segundos Henry Kronfle, un poco lastimado, molesto, por el tema de que no se dio paso a que se faciliten la designación o el reparto de las 15 comisiones en la Asamblea Nacional. Escuchemos a Henry Kronfle, que está junto a la bancada del Partido Social Cristiano. Preparamos la votación de las comisiones. Las comisiones están listas. Hay mociones preparadas. O gana una o gana la otra. Esa es la democracia. Esa es la democracia. ¿Por qué tenemos que parar para dar una imagen? ¿Por qué tenemos que parar para dar una imagen de a ver si se llegan a acuerdos? Aquí los que estamos aquí presentes no nos prestamos para ningún tipo de acuerdo. Nosotros teníamos listas y queríamos que se vote. Si se gana, se gana. Y si se pierde, se pierde. Pero no le podemos dar una imagen al país de que se está ganando el tiempo para ver cómo se arregla esto de una manera u otra. El país no puede tolerar eso. Esto es un llamado a ustedes, señores, a que sean los veedores del trabajo de esta Asamblea Nacional.
Yo estuve aquí 4 años, ustedes conocen muy bien. El señor Falcás, sexto periodo. Algunos de los compañeros también aquí. Nunca habíamos empezado una asamblea así. ¿Por qué? No creo que no hayan enfrentado una asamblea así. La anterior o la que estamos viviendo no creo que van a hacer mucha diferencia en lo que tiene que ver a su nivel pobre, a su nivel mediocre, en donde se van a seguir jugando los intereses, en donde creo, voy a sacar como conclusión, que el señor Guillermo Lasso tendrá que hacer un buen gobierno para poner en segundo plano estas disputas. El señor Lasso ya tiene como enemigos, hablo coloquialmente, al Partido Social Cristiano, tiene como enemigo a UNES. Pachacuti no le va a apoyar. Pachacuti tiene su propia agenda, y la agenda va de la mano de hacer evidentemente oposición, y esa oposición se encamina a tratar de canalizar popularidad a futuro. Pero alguien decía, cuando un político se maneja honestamente, así no tenga mayoría, cuando proponga al país opciones, cuando el país vea que se comienza a generar empleo, cuando el país vea que comienza a fluir de entrada el tema, por ejemplo, de la vacunación, cuando varios temas de país funcionen en buenas condiciones, no habrá asamblea que se oponga a propuestas que van a beneficiar al país. De eso tengan la completa seguridad. Ahora, claro, la señora Yori no tiene, yo diría, la fuerza como para poner orden en la asamblea, y realmente es un tema que a mí me preocupa, y creo que quienes le acompañan tampoco están en esas características, lo que me hace pensar que vamos a tener una asamblea trabada, con problemas, con gritos, con situaciones. Miren, ni siquiera el primer día o los primeros días donde tienen que conformar una comisión o comisiones, se ponen de acuerdo. Y ya están, escuchan el grito de Henry Kronfle, que me ha decepcionado, ¿no? Ahí hay una ambición, todos tenemos una ambición. Ahora, y hay situaciones que se están dando en la asamblea, situaciones que ponen de manifiesto, por ejemplo, la salida de César Ron de la bancada del Partido Social Cristiano, la salida de la señora, no sabía su nombre, Amada Ortiz, que fue separada de la bancada de Izquierda Democrática porque le acusan de haber votado por Kronfle, de haberse salido de la bancada de Izquierda Democrática y tomar una decisión por encima de la decisión orgánica de Izquierda Democrática, que era la de apoyar a Guadalupe Llori. Y la señora votó inicialmente por Kronfle, dejando de lado el interés del grupo, de la bancada, y claro, comienzan a ir los rumores a cambio de que la señora Amanda Ortiz de Santo Domingo de los Áchilas, que ya definitivamente fue separada. Consecuentemente, la Izquierda Democrática se queda con 17 parlamentarios. Es un poco así. Y claro, la señora Amanda Ortiz, ¿no?, que es ya comienza a popularizarse, consignó su voto a favor del candidato a la presidencia para Henry Kronfle, y absteniéndose y ausentándose para no votar por las opciones de representación de la Izquierda Democrática. ¡Qué feo! Imaginen cómo comienza. ¿Cómo puede uno confiar en políticos de esa naturaleza? ¿Cómo uno puede confiar en gente que actúa de ese nivel, en la que antepone los intereses personales? Ni siquiera es una persona que respete a su grupo. Lo de César Ron es diferente, lo de Ron es una postura, me parece, ética, moral, la forma como se intentaba por parte de Jaime Nebot, que también a mí sinceramente yo le tenía un mejor concepto, me ha decepcionado por la situación que evidentemente se da. Y la verdad es que esta situación lleva a una serie de reflexiones. Mientras tanto, Vicente Tayano ha sido designado como gobernador del Guayas a pedido de Guillermo Lasso. Vicente Tayano tiene una identidad con Álvaro Noboa, tenía pues también alguna participación, o ha tenido participaciones políticas como parlamentario. El ex legislador de PRIAM
Vicente Tayano, que es un ciudadano, yo creo, serio, ha sido propuesto, y entiendo que Tayano ha aceptado la gobernación del Guayas. Ya no va, porque es obvio, quien ya estaba promocionado y anunciado como gobernador, que era Henry Kronfle, por la disputa que se ha dado entre las dos personas, entre quienes forman parte de la política, y que ya se manifestó la presencia de Kronfle, de Henry Cucalón como gobernador, pero a raíz de este desenlace, el nuevo gobernador se llama Vicente Tayano Álvarez. Él es una persona que ya tiene una trayectoria, y que evidentemente forma parte de este grupo. La verdad es que a veces, en el caso de la SUAY, me preguntan por acá, el gobernador será, en este caso, el economista Esteban Bernal. Él será el que forma parte de la gobernación de la provincia de la SUAY. Bueno, Tayano integró el círculo cercano, deben acordarse, al PRIAN, Álvaro Noboa, fue fundador de este partido, resultó electo diputado en las legislativas del 2002, durante ese periodo fue nombrado director nacional del PRIAN, jefe del bloque del Congreso, participó también en las elecciones presidenciales. Vicente Tayano fue binomio, les hago acuerdo, en el 2006 de Álvaro Noboa. Bueno, con esto, en el tema de la asamblea, reitero una vez más, yo sigo viendo una asamblea pobre, vergonzosa, no va a ser mucho la diferencia, tal vez incluso esta va a ser mucho más radical, porque, reitero, el señor Lasso tendrá una amplia oposición, no tendrá la venia y ni tendrá el apoyo ni del Partido Social Cristiano, no tendrá el apoyo de UNES, sigan sumando la cantidad de votos, y Pachacuti, aunque muchos de pronto dirán que no va a ser así, va a tener una postura sobre todo de oposición al gobierno. Ellos apuntan a varias cosas. Habrá que decir que también dice Yacu Pérez, que dijo que no iba a aceptar Pachacuti, ni él creía que debían aceptar ni el apoyo ni del correísmo ni del banquero Lasso, así dijo. Y recordemos que Yori, que era la escogida por parte de Yacu Pérez, fue apoyada por la bancada de Creo y lógicamente de los independientes. ¿Qué irá a pasar? Yacu seguirá en Pachacuti, tomará distancia. Yo creo que Yacu se adelantó a hablar mucho, ¿no? Me parece que a ratos los políticos a veces son incontrolables, no cierran la boca cuando tienen que cerrarla, ¿no? Y a veces eso se convierte en una situación complicada. Bueno, vamos con lo que pasa en otros temas. Se acercan las elecciones en el Perú. El candidato Pedro Castillo, que es carambas intentado buscar el lado positivo de su propuesta política, pero crean que es un desastre. Yo no sé a dónde quiere ir. Él simplemente está arrastrando los votos de un pueblo como el peruano, que en su mayoría es pobre y que de pronto tiene ese criterio y tiene amontonado ese resentimiento como consecuencia de los malos momentos ya de años que vive el Perú. El Perú es un país que ha crecido, evidentemente es un país grande, es un país con opciones, es un país que ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, también abatido por el tema de la corrupción, pero es un país que tiene, yo creo que muchas opciones, que la pobreza no se la puede erradicar de la noche a la mañana, a veces ni en 10 ni 20 años, es un proceso que toma tiempo, salud, educación, mejoramiento de la calidad de vida, el trabajo, el emprendimiento, y de a poco Perú, por ejemplo, tiene indicadores importantes en turismo, su turismo ha subido casi a 5 millones de turistas al año, al margen lógicamente de la pandemia, pero en el tema industrial, desarrollo, ha tenido un crecimiento, hasta el punto que es un lugar muy atractivo para la gente de Venezuela buscando trabajo. Aparece Pedro Castillo, que trata de capitalizar la otra gran mitad, que es de la gente pobre, zonas de Cajamarca, en todo el Perú, en la misma Lima, en Callao, que está allí mismo, hay una pobreza marcada. Escuchemos este reportaje internacional sobre el tema Pedro Castillo con New Noticias.
Este hombre con sombrero y cuello de camisa rojo es Pedro Castillo, un profesor rural convertido en candidato de una izquierda peruana que avanza con ventaja hacia las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio. Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo, a 3 semanas de los comicios, Castillo concentra el 40% de las intenciones de voto, frente al 37% de su rival, la derechista Keiko Fujimori. El candidato de Perú Libre se defiende de los que le acusan de comunista y de querer ir contra la propiedad privada. ¿De dónde sacaron eso de perruqueo? ¿De dónde sacaron eso de comunismo, de chavismo? Es falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, que te va a quitar tu terreno, que te va a quitar lo que has ahorrado. Castillo, que concentra apoyos en el sur y el centro de Perú, está capitalizando el malestar de la población humilde y rural que se siente marginada. La derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, representa el otro extremo en un país muy polarizado. La candidata de Fuerza Popular cuenta con más votantes en Lima y en el norte del país. Se presenta como defensora de las libertades frente a su rival, al que acusa de ser un radical de izquierdas. Está claro cuál es la posición y el plan del señor Pedro Castillo. Él se mantiene en sus posiciones radicales y ya no solamente en sus temas de plan de gobierno, sino también el control de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que advertidos estamos. Según la citada encuesta de Ipsos, más del 14% de los peruanos aún no ha precisado su voto. El candidato que gane las presidenciales tendrá que ponerse al mando de un país en plena recesión por la pandemia y sumido en la inestabilidad política desde hace años. Bueno, es muy difícil para el Perú. Veía ayer las últimas encuestas y hay una ligera ventaja todavía de Pedro Castillo, que le ponen todavía como ganador de la contienda electoral. Es una ventaja de una encuesta, le da 2 puntos, otra 2,5 puntos, cerca de los 3 puntos. La situación es que en el Perú se presenta un ambiente casi similar al que vimos acá, en la que el deseo de un porcentaje de ecuatorianos que logró es que el señor Correa ya deje de meter las manos en el país a través de su candidato. Y claro, allá la situación es más temerosa, porque la postura de Castillo es totalmente radical, habla de nacionalizar todas las empresas, bueno, habla con un criterio totalmente chavista, mantiene ese criterio y lógicamente esa propuesta radical termina pegando en un sector de la población que dice no tengo nada que perder, nada mismo me han dado los gobiernos, por lo menos veamos acá, a lo mejor no hace nada, pero bueno, saquemos del gobierno a quienes nos han engañado permanentemente. Y es un riesgo. El tema del Perú es preocupante, pero si es que se mantiene esa tendencia, porque recordemos que había una ventaja en un momento de 15 puntos de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, ahora ya está entre 2 y 3 puntos la diferencia. Entiendo que buscará revertir en medio de un trabajo, de una campaña de mucha conciencia para evitar casi en la misma línea de que se venezuelice o que Perú llegue a los niveles de Venezuela como consecuencia de ese intento de alguien que además yo veo intelectualmente no está preparado. Yo veo muchos límites en Castillo, le he seguido como unas 4 entrevistas y la verdad es que no tiene respuestas, no tiene el tema claro, le preguntan de la pandemia, no tiene claro qué es lo que se debe hacer, dice cosas repetitivas, no tiene un plan que diga vamos a hacer esto, ya tengo averiguado por acá, ya tengo hecho una gestión por acá. Entonces simplemente él habla de que hay que pedirles plata a las transnacionales, a las que les tienen mucho odio. Bueno, en todo caso vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me acaba de llegar un mensaje, gracias a Johnny Huambaña, que nos está escuchando, justamente tocando sobre el tema de Yacu Pérez. Yacu se retira, ojo, acaba de anunciar su retiro y lo va a hacer oficialmente, de acuerdo a lo que me manifiesta Johnny, a las 11 de la mañana. Yacu anuncia su retiro de Pachacutic y la rueda de prensa está programado para hoy a las 11 de la mañana en el FOA, en la calle Honorato Vázquez 598, hermano Miguel, ¿ya?
en todo caso, Yacu se va porque se va. Ya está anunciando, les estoy adelantando. Va a cumplir la palabra. Él ya dijo días atrás que si el bloque de Pachacuti acepte el apoyo de unos y de otros, él se retiraba. ¿No será, digo yo, un poco de capricho? ¿No será un poco de capricho el que está, en este caso, planteando Yacu, digo yo? Porque, carambas, ¿qué escenario le viene a Yacu Pérez? Armar un nuevo movimiento, eso toma tiempo. Porque, claro, en ambición de Yacu Pérez está la presidencia de la República para las próximas elecciones. La pregunta, ¿logrará mantener ese capital de votos de cerca de 2 millones de votos que alcanzó en esta última votación? Los escenarios van cambiando. Ahora va a tener a rivales que de hecho ya se van proyectando. Javier Hervas, Otto Sonel-Hosner, que son potenciales candidatos a la presidencia para el futuro. Y viene el desplazamiento también de candidaturas. Entonces, o se afiliará a otra organización política. El tema es que es evidente que la postura radical de Yacu yo creo que no funciona. En medio de todo tienen que haber ciertos acuerdos, sobre todo tratándose del Parlamento. Y Pachacuti no podía llegar solo a la presidencia, pues tenía sus votos, pero si no tenía el apoyo de Izquierda Democrática, ¿y qué más? Independiente sí creo, caso contrario no le alcanzaban los votos. Entonces la postura de Yacu Pérez es totalmente radical, parecería que también el tema se desvanece por la falta de coherencia. Yo he escuchado cosas, por ejemplo, de los parlamentarios, de no tener una reunión para establecer qué parámetros se van a aplicar para el trabajo en el Parlamento. Parece que no hay nada de eso, y que más bien allí se han generado una serie de discusiones y debates. Bueno, estaremos pendientes de esta resolución, así es que ya les cuento, Yacu Pérez definitivamente no va más en el partido Pachacuti, va a anunciar hoy a las 11 de la mañana. Una noticia que ayer llamó la atención a nivel mundial fue la muerte de Jesús Santrich. Él se llama, vaya nombre, Seuxis Pausias Hernández Solarte, ese es el nombre. Miren el nombre más difícil. Seuxis Pausias Hernández Solarte es el más conocido como alias Jesús Santrich, un guerrillero y político colombiano que fue cabecilla de las FARC en las disidencias de las FARC, EP, segunda comisión integrante de la Cámara de Representantes de Colombia. Aquí está su trayectoria. El hombre fue abatido. Vamos con esta nota que dice la prensa internacional sobre su muerte, que ayer causó revuelo a nivel mundial porque incluso él era pedido por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos con la primera nota. Muere en circunstancias todavía sin esclarecer uno de los jefes de las extintas FARC, Jesús Santrich. Según la segunda Marca Italia, el grupo disidente de las FARC al que pertenecía falleció en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia en el lado venezolano de la serranía del Perija. Horas antes, el ministro de Defensa colombiano dijo tener información de inteligencia que señalaba que Santrich había muerto en un enfrentamiento en Venezuela. Medios locales señalaban que habría fallecido en un combate con la Guardia venezolana. Otra versión que circula en los medios colombianos es que murió en un enfrentamiento con otro grupo de la disidencia de las FARC. Santrich, excomandante de las FARC, tenía 53 años. Llegó a ser miembro del Congreso de Colombia 3 años después de la firma del acuerdo de paz en 2016, aunque poco después anunció que volvía a las armas. Estuvo prófugo durante 3 años, se cree que escondido en Venezuela. A ver, perfecto, New Europa nos da a conocer este detalle. Y es evidente que Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, fue abatido y se confirma. Esto pasó en Sierra de Perijá, en Venezuela, el día 17 de mayo. La causa de la muerte, dice el informe, muerte por fuego cruzado. Era colombiano, pertenecía a las FARC y claro, 53 años, ¿no?
fue miembro del equipo negociador de las FARC en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmado en el 2016, y que concluyó con la desmovilización de ese grupo. Fue capturado el 9 de abril, estoy revisando su página, 2018 por presunto narcotráfico, siendo liberado en mayo de 2019 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Debido a la falta de pruebas en agosto de 2019, vuelve a las armas junto con Iván Márquez, dirigente de las disidencias de las FARC, segunda Marquetalia, por la cual son expulsados de la Jurisdicción Especial de la Paz y del Partido de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia. Bueno, aquí está toda una información. El tema es de que él estaba radicado en este momento en Bogotá. Sobre la muerte, se dice que Santrich fue batido en un combate el pasado día lunes en el estado venezolano de Apuré. El gobierno colombiano investiga dicho suceso. La inteligencia colombiana dice que la muerte de Santrich tuvo lugar a las 18 horas del lunes 17 de mayo y que en ese combate hubo también 5 muertos por especificar. En Caracas circula la versión de que un grupo armado ingresó a su campamento en Venezuela para capturarlo y cobrar recompensa. Recuerden que había una recompensa bastante jugosa, si no estoy mal eran $5 millones por la cabeza de este caballero. También se ha reportado que Santrich murió en un enfrentamiento con la Guardia Nacional de Venezuela. En comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte en una emboscada en la zona venezolana de la serranía de Perijá. Recordemos que Venezuela es zona que recibe y que da cabida a los narcotraficantes, a los guerrilleros. Aquí hay una nota en la que efectivamente el mismo Nicolás Maduro tiene mucho afecto por este sujeto, Jesús Santrich. Escuchemos y veamos este audio y video. Que venía Iván Márquez y Jesús Santrich, me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los 2 líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, ¿oíste? Claro que son bienvenidos. Me quedé esperando, me alegré cuando supe que venían. Claro, lo supe por una declaración del paramilitar Uribe Vélez, del paramilitar Iván Duque. Los 2 paramilitares, el presidente verdadero Uribe Vélez y el payaso Iván Duque, títere payaso, declararon que venía Iván Márquez y Jesús Santrich. Y dije que bueno, para que denuncien el asesinato de 250 combatientes de la FARC. Qué bueno para que denuncien el asesinato de 700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia. Qué bueno para darle la mano y darle las gracias por la paz en Colombia. Qué bueno, dije yo. Pero no vinieron. Sí vino la FARC, ¿cómo no? Saludos, pues. Mañana chantajear a la mamá Tarzán. Venezuela es inchantajeable, compadre. Inchantajeable. Qué tipo más insoportable este sujeto, ¿no? Claro, él llora la muerte de 250 guerrilleros de la FARC, pero no se conmueve
con más de 5 millones de venezolanos que están esparcidos por todo el planeta, que han salido en busca de mejores días, buscando trabajo. Eso sí no le duele al sujeto ¿no? Que ha despedazado un país completo, un país rico, un país que tenía las características para ser una potencia mundial. Todo esto es responsabilidad de este sujeto que, aparte de todo, es un inepto. Qué pena, ¿no? Así es que ese es el tema. Aquí también se da un dato, dice un grupo, se manifiesta que un grupo, tropas colombianas, las cuales se retiraron al territorio colombiano en un helicóptero, son los causantes de la muerte en este ataque que significó la muerte perpetrada en contra de quien en este caso ahora debilita a las FARC, que es Santrich. Bueno, en todo caso quien genera este tipo de actividades, ese tipo de guerrillas, quienes matan, quienes están con el narcotráfico, no merecen ningún tipo de consideración, y esta es una situación que lamentablemente se ha venido dando. Bueno, pasemos de tema, vamos con estas fotografías, póngale nomás por favor. Este es un poco en resumen en fotos lo que pasó en las últimas horas a nivel de la ciudad de Cuenca, en la zona de sobre todo de descanso, cuando ustedes pueden ver, se convirtió en noticia nacional el hecho de que un bus termine averiando y que tengan en ese desborde en el sector del descanso como consecuencia de la crecida y la gran cantidad de lluvias, se tuvo que actuar. Son varias tomas enviadas del cuerpo de bomberos, del ECU 911, de Johnny Guambaña, todos ellos tomaron fotografías y las hemos mezclado allí para que vean ustedes fotos que están algunas espectaculares, son muy llamativas de lo que pasó el día de ayer, que no es bueno, que ha sido duro, que pone en evidencia, yo sigo pensando, de que Cuenca por esto y mucho más debería declararse en emergencia. La ciudad de Cuenca, a diferencia de pronto de lo que piensa el alcalde o que piensan algunas autoridades, no necesita. Yo creo que de aquí hay situaciones que tienen que definitivamente arreglarse, y es en este momento cuando se vuelve necesario, se vuelve indispensable de que tomemos cartas en el asunto. Ustedes están viendo estas fotografías que son parte de lo que pasó, lo que ha pasado en las últimas horas. Carambas, ahora hay una riqueza impresionante en fotografías, videos de lo que pasó. Ustedes están viendo allí estas fotografías que son parte de lo que pasó. Hay carros que se quedaron inundados, ¿no? Y que claro, con el paso de las horas en la mañana, finalmente fueron retirados. Luego viene una situación que igualmente es peligrosa. No sé si ponemos el siguiente, que es un video del estado en el que se encuentra el puente. Hay un riesgo que el puente de descanso pueda colapsar. Si es que sigue o viene un estado lluvioso como el que hemos vivido en las últimas horas, ese puente se puede ir. No sé si ponemos ya el video, por favor, póngale el video. Es un video que muestra claramente la situación. Póngale nomás, por favor, el video. No sé si ya estamos viendo. Miren eso. Ahí hay el amigo que nos envía este video. Miren ustedes, pónganle nomás ese audio, por favor. ¡Ay, ¡rompió el árbol del puente! No es ese otro. Bueno, ese es uno el que rompió, ¿no? Bueno, aquí ya me hice un poco de confusión. En todo caso, miren ustedes, no logró romper, ¿no? No es de que rompió, pero le dejó, este es un paso que hay justamente en mencionado sector, en mencionada zona. Luego hay otro, no sé si es que le ponemos para ponernos en orden, hay otro, póngale el siguiente video, por favor. De Chavibamba, ya. No, el puente de Chavibamba, ya me confundí aquí, yo mismo tengo la culpa de que me hice un poco. Póngale nomás el siguiente video.
el sector de Chauyabamba, ¿no? Es una toma hecha de un vecino. Miren cómo llegó el agua a zonas en donde evidentemente la gente se asustó y tuvo que evacuar sus casas. Ahí ustedes están viendo este video que es parte del trabajo que evidentemente nos han enviado varios amigos para que difundamos estos videos. Y claro, ustedes pueden ver la condición en la que van quedando estos lugares como consecuencia del paso de las lluvias. ¿Ya está ese pasado? Vamos con el siguiente. Póngale nomás el siguiente, por favor. Bueno, este es el Carmen del Cuyo, ¿no? Es el puente peatonal. Ah, ese sí. Creo que está repetido. Bueno, es el puente peatonal del Carmen del Cuyo. Es en la noche, ¿no? Es el puente. Miren ustedes el parquecito que había sido inaugurado hace no mucho tiempo. Hay un paso peatonal para llegar al parque del Carmen del Cuyo. Miren las condiciones y la situación que se da. Es evidente, no sé si le puede repetir ese video, ustedes pueden ver la furia del río, cómo es que ataca de tal manera que nos termina por conmover. Es evidente que esa situación que se ha presentado, póngale por favor, sí, ¿no? Bueno, pero este es Chauyabamba o es el Carmen del Cuyo. Ya, sí, ahí está, perfecto. Es terrible lo que está pasando en este lugar y evidentemente la furia de la naturaleza termina generando un daño terrible en mencionado lugar. Así es que ustedes pueden ver, son videos que nos han enviado de diferentes lugares. Había uno de Chauyabamba, hay el video de Carmen del Cuyo, en donde se puede presenciar la furia de la naturaleza y el daño justamente que está causando a diferentes lugares. Esto como parte justamente de lo que se está dando en estos lugares. Y bueno, era un puente colgante en el Carmen del Cuyo. Bueno, salgamos de esto. En definitiva, creo que hay daños que se han provocado. Hoy tenemos un bonito día, parecía o comenzó muy bien con sol, un poco de lluvia cayó. Esperemos de que los ríos bajen. Aquí tenía un informe de etapa, los niveles son controlables, son estables, lo que da un poco de tranquilidad. Veamos qué es lo que va a pasar en estos días que todavía se anuncian lluvias. Bueno, esto me parece muy importante lo que ustedes van a escuchar. Vamos con una pausa primero, si podemos irnos con una pausa para no saltarnos quienes nos están auspiciando a través de Radio Noticias Cuenca. Luego de esto tenemos a Felipe Cisneros, que es un PhD, ingeniero, director del PROMAS, que es una entidad toca estos temas de la Universidad de Cuenca, dialogó con Johnny Guambaña sobre la causa, qué es lo que ha provocado todo esto y si es que aquí tiene mucho que ver el ser humano. Habíamos comentado, sí, gran parte de lo que pasa tiene como responsable el ser humano. Vamos con esta pausa y regresamos con Felipe Cisneros. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Acercamos nuestros servicios municipales y ampliamos los puntos de recaudación para el pago de impuestos, cancelación de patentes y contribución de mejoras. A través de la red de servicios Facilito, puedes realizar tus transacciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel, Cooperativa Coperco, Jardín Azuayo y sus corresponsales solidarios, Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa de Ahorro y Crédito Muchurruna, Cooperativa YEV, Banco de Desarrollo, Mutualista Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito Copa Jaustro y Cajpe Gualaquiza. También en los puntos autorizados Full Carga, Ponle Más y Mi Negocio Efectivo. Corresponsales de la cooperativa.
que estamos entregando a ustedes, queridos amigos. Bueno, sigamos. Quedó pendiente un video, a ver si es que le ponemos, póngale nomás por favor este video, que es el estado del puente, en este caso de descanso. Miren cómo el agua prácticamente se ha comido, hablemos así, ha destruido una buena parte de la capa de rodadura, que es el que estaba junto, y prácticamente esto ha debilitado al puente, y esta es una preocupación que habrá que preguntar cómo se va a actuar para poder solucionar. Ustedes están viendo allí, efectivamente, el puente, incluso se hizo la prohibición del paso. Ese puente servía mucho para descongestionar la vía antigua de la Panamericana y la vía rápida. Era un cruce que nos llevaba, si es que nos íbamos por la vía rápida, para tomar ese puente y de allí seguir directo a Gualaceo, toda esta zona de Chordeley, o si no, directamente para irnos a la ciudad de Azogues. Ese puente está colapsado, está por colapsar más bien, hablemos. Si es que las cosas siguen con las lluvias, con esa intensidad, evidentemente hay un riesgo. Ustedes pueden ver, es una imagen muy clara de lo que está pasando, por lo que la policía prohibió el día de ayer el paso por este puente, que tendrá que ser, evidentemente, si es que no ha sido así, evaluado para permitir su uso. Vamos con Felipe Cisneros. Felipe Cisneros, él es un técnico, una persona muy capacitada, un gran conocedor del tema, del porqué de estas lluvias, los daños que se han provocado. Nosotros simplemente por conocimiento y por lectura, ayer comentábamos que gran parte de la culpa o la responsabilidad, siempre cuando hay una tragedia de esta naturaleza buscamos culpables, pero no aprendemos nada, porque no es la primera vez que hay estos desbordes o hay situaciones de esta naturaleza, no es cierto, todo el tiempo hay. El tema es de que estamos frente a un escenario que todas estas zonas que no deben ser utilizadas ni intervenidas por parte del ser humano, haciendo rellenos, es decir, el ser humano ha agredido el caudal normal del agua, es decir, pasan meses, años, posiblemente siglos, en que ciertas zonas no tienen la imagen o las imágenes que hemos visto, pero puede venir un día, como ha pasado en las últimas horas, y poner en evidencia una vez más la furia de la naturaleza y que el ser humano es el que termina agrediendo. Vamos con esta entrevista que me parece importante. Johnny Guambaña conversó con el ingeniero Felipe Cisneros del PROMAS de la Universidad de Cuenca. Él va a explicar por qué de todo lo que está pasando. Les invito a que escuchen, que es una entrevista muy importante e interesante. Vamos con la entrevista, por favor. Usted como universitario y del PROMAS, tal vez desde su parte académica e investigativa, ¿por qué pasa esto en Cuenca? Realmente es una situación alarmante. Las autoridades de etapa han dicho de que esto no se ha repetido en los últimos 20 o 30 años, pero tal vez hay alguna explicación que usted como experto en el tema nos pueda comentar. Buenos días y gracias. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. En realidad es un placer siempre atender a los requerimientos de la sociedad, en este caso explicar de alguna manera los fenómenos que están ocurriendo. Mire, es un fenómeno que al vivir, mire, Cuenca es una ciudad que está emplazada en una zona de 4 ríos, Santana de los 4 ríos de Cuenca, Tarqui, Yanuncay, Tomelano, Huachacar. El vivir en la vecindad de un río siempre implica tener el riesgo de que ese río actúe en forma natural, ¿no es cierto?, con una variación de caudales. Todo el tiempo, toda la vida. Y Cuenca, desde tiempos inmemoriales, tiene la historia, ¿no es cierto?, de los estiajes y de las crecidas que se han dado a través de los tiempos. Entonces, un fenómeno como estos, en realidad, se presenta en determinados momentos, dependiendo de las condiciones meteorológicas que se estén dando en la zona. En este momento tenemos una anomalía, parece, del oriente,
que ha provocado lluvias intensas en los páramos de Quinzacocha, en los páramos de la zona alta de Victoria del Portete. Por eso es que las cuencas, los dos ríos, principalmente el Machángara, el Tarqui y el Llanuncay, han hecho un desbordamiento o han crecido en caudales muy altos, porque la precipitación, no solamente en intensidad, sino en tiempo, en duración también ha sido alta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué aparece de pronto una situación? Hemos venido trabajando, me refiero a la sociedad, trabajando en las cuencas hidrográficas. Y cada vez va subiendo más la cota en la cual estamos ocupando esas cuencas hidrográficas, especialmente en el río Llanuncay y en el río Tarqui. La gente va ocupando terrenos más altos. Y lo más grave es que esa gente va haciendo cambio de uso de suelo. No tienen ninguna regulación y por lo tanto hacen lo que realmente les parece. Entonces, al cambiar, por ejemplo, el uso de suelo del páramo, que tenemos normalmente a partir de los 3.500 metros de altura, a partir de eso, cambiar de uso de suelo del páramo a un suelo agrícola, por ejemplo, o sembrar pastos para transformar en zonas agropecuarias. Entonces eso causa un impacto en el comportamiento de ese territorio. Por cierto, al cambiar de paja o de páramo a pasto, se agudizan problemas de escorrentía, por ejemplo. Hemos estudiado muchos años, 25 años venimos estudiando esto, y sabemos que el cambio de uso va a provocar esta situación. De hecho, nosotros tenemos ya calibrados modelos en los cuales se predicen ese tipo de cuestiones y hemos tratado de aconsejar a la ciudadanía de tener la frontera agrícola, etc. Entonces, estas anomalías que se han dado, la degradación de la cuenca en definitiva, lo que ha producido es que una lluvia que igual se podía producir hace 50 años o hace 30 años, ¿no es cierto? Y tenía una respuesta X, ahora tengo una respuesta muy diferente, ¿no? Entonces, esta respuesta ha sido de grandes caudales de la cuenca del Tarqui, inusuales sin duda, porque el Tarqui normalmente estamos acostumbrados a caudales de 2 a 5 metros por segundo, un caudal normal, y que se presente un caudal, mire usted, en la salida del Tarqui, en la salida justo en la junta con el Llanuncay, de 328 metros por segundo, y con la inundación de la llanura, significa que el caudal que se produjo en realidad en el pico fue un caudal mucho más alto. Ingeniero, es decir, ingeniero, de que no únicamente podemos ser tan ingenuos a decir de que la naturaleza se pasó con Cuenca, también hay la corresponsabilidad de la gente. Toda la vida le echamos la culpa a la naturaleza, y eso es un error totalmente grave. La naturaleza se ha ensañado con tal sitio. No es así. La naturaleza hace lo que tiene que hacer toda la vida, y eso no se puede, no se cambia de la noche a la mañana. Lo que sí cambia de la noche a la mañana es que hoy tenía yo un páramo y mañana tengo un potero, ¿no es cierto? Y en ese potero pongo animales que compactan el suelo, y al compactar el suelo pierde la capacidad de filtración, de infiltración, y se produce escorrentía. Eso es el problema. Entonces hay una acción antrópica que se ha dado, y por eso se agravan en realidad estos fenómenos. Entonces, los caudales que se producen a diferentes formas. ¿Por qué? Porque hemos tenido una intervención. Entonces, no es la naturaleza en realidad la que se ensaña, sino nosotros mismos los que hemos preparado el terreno para que la naturaleza, haciendo su trabajo, nos haga el daño que nos está haciendo. Pero verá, esto es en las cuencas altas, y por eso se producen los caudales. Pero ¿qué pasa ya en la propia ciudad? En la propia ciudad, si bien es cierto, en Cuenca hemos tenido la inteligencia de utilizar las márgenes de los ríos para hacer parques lineales donde están ubicados los juegos infantiles, y la gente puede disfrutar de esos espacios en tiempos de estiaje. Son espacios que desde el proyecto inicial, que me recuerdo hace algunos años se diseñó, ¿no es cierto? Son espacios que dejamos para que el río ocupe cuando tiene necesidad, cuando crece. Claro, si viene un caudal más alto, entonces va a reclamar más espacio. Y ese es el espacio que hemos usado haciendo vías y haciendo, ¿no es cierto?, casas. Hemos hecho casas en los lechos inundables. Sin tomar en consideración que debíamos haber tomado precauciones para que el agua que probablemente venga, como está pasando hoy,
pueda pasar sin inconvenientes. Entonces también tenemos una culpa en el sentido de haber permitido, ¿no es cierto?, que se agrega a las áreas de inundación que debe tener todo río. Pero tengo que tener una precaución por lo menos. Entonces los parques lineales son una solución. Y ahorita, por ejemplo, están destruidos algunos juegos, algunas cuestiones. Eso es una cuestión que estaba previsto en el proyecto. Pero claro, si es que hay casas y ya la inundación viene a dañar a viviendas, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ya estamos utilizando el suelo para otros fines que no son adecuados y entonces tenemos la consecuencia. En el segundo caso, en el segundo caso de la zona urbana, ingeniero, también podría responder a un tema de planificación no adecuada o falta de planificación por parte de los gobiernos locales de turno. Pero sin duda, mire, hay incluso algunas cuestiones que hemos criticado nosotros. Creen que porque colocan unas piedras grandes en las márgenes de los ríos ya están protegiendo las márgenes de los ríos. No es cuestión de poner piedras, porque esas piedras grandes que no están cimentadas bien con el paso del agua se socavan y al socavarse se caen y el rato que se caen con otros problemas. Se tiene que hacer un buen diseño de la protección de esas márgenes con materiales adecuados, pueden ser gaviones, puede ser una serie de elementos que pueden ser utilizados. Y eso sí hemos hecho en algunas partes. Ahí usted puede ver en la ciudad, hay sitios en donde está supuestamente protegido, pero que en realidad no es una gran protección. La otra cosa es que tiene que mirar si es que se necesitan diques para que el agua, en el caso del río Tomebamba, por ejemplo, ya el dique, ya el cauce mismo se ha hecho tan grande, ¿no es cierto?, que ya absorbe crecidas grandes. Pero si viene una crecida superior a ese periodo de retorno, entonces va a desbordar a las calles. Entonces, claro, cuando vivimos en una ciudad como Cuenca, tenemos que tener esa conciencia, ¿no?, de que tiene que pasar. Pero también podemos, ¿no es cierto?, con planificación, tomar las precauciones para que esos daños no se produzcan. Ya, ahora, ingeniero, pensando ya en que las cosas están dadas, ya tenemos los efectos que tenemos los damnificados que tenemos, y etcétera, etcétera, etcétera. Técnicamente, ¿cómo resguardar a la ciudad? ¿Cómo resguardar a los sectores afectados? Hablando desde la perspectiva técnica. Mire, hay varias cosas que podemos hacer. En este momento, al haber dañado un poco la cuenca hidrográfica, la condición natural, es lógico que necesitemos unas medidas adicionales. Esas en ingeniería hidráulica se conocen como medidas estructurales. Nosotros podemos establecer sitios en donde podamos controlar esas crecidas. Es una forma de desaleración de embalse. Y tenemos, por ejemplo, un proyecto muy importante que se está llevando adelante, que esperamos que no haya objeciones, que esperamos que la gente apoye, ¿no es cierto?, el proyecto Soldados Llanuncay, que prevé la construcción de una presa en la zona de Quingoyacu. Qué belleza que hubiera sido que en este momento tengamos esa presa, si hubiera quedado el agua en Quingoyacu, y luego hubiéramos disfrutado incluso de un volumen de agua extra para otros fines, y no hubiéramos tenido las crecidas. Entonces, un proyecto como ese produce la protección de la ciudad. Entonces hay que pensar en proyectos como este. En el río Tarqui habrá que pensar alguna solución, porque es un río que tiene una morfología diferente a la cuenca del río Llanuncay, y tendremos que tomar precauciones analizando la cuenca, ¿no?, viendo qué ha pasado, cómo ha sido la intervención antropica en esta cuenca y cómo podemos remediar esos temas. Pero medidas estructurales son necesarias en este momento ya para poder realizar la protección. Y otra cosa, en la ciudad tenemos que tomar también la precaución de mirar que los cauces tengan la suficiente capacidad para que el agua pase sin hacer daño. Eso tenemos que analizar, y la ciudad tiene que analizar eso. Entonces, las autoridades deben emprender un análisis, un estudio para determinar estas cuestiones. Pero eso se lo puede hacer, me imagino, es únicamente cuestión de voluntad técnica y política. Así es exactamente como usted señala, y es lo que tenemos que hacer. Y la técnica está dada, nosotros tenemos las soluciones, no es que vamos a inventar el agua tibia este rato, se tienen las soluciones, hay proyectos que están planteados. Nosotros tenemos planteado, por ejemplo, proyectos de regulación de caudales en la cuenca del Tomebamba, con la elevación de diques en las lagunas, donde podemos guardar esa agua de estos eventos, que además
están predichos ya dentro de lo que es cambio climático que van a agudizarse los problemas a futuro. Es una muestra nomás de lo que va a pasar a futuro. De modo que tenemos que estar muy atentos para tomar las decisiones. La construcción de estas represas es muy importante en este momento y debemos acometer ese tipo de proyectos. Ahora, hay otras cosas que, por ejemplo, usted me señalaba al inicio de esta entrevista, ¿qué pasó en el descanso? El descanso es una cosa diferente a lo que está pasando en la ciudad. Ya. ¿No? En la ciudad lo que tenemos es un aumento de caudal en la fuente, y ese caudal desborda en ciertos sitios en donde estaban avisados, además no es que este rato descubrimos, ya teníamos modelos, hemos corrido modelos y sabemos dónde va a haber desbordamiento y dónde se deben tomar precauciones. Pero mire, en el descanso, el problema es diferente. El problema del descanso es que, lamentablemente, en el tiempo de la Josefina, ¿no es cierto?, se dejó el dique remanente en 35 metros de altura, ¿no es cierto? ¿Ubicado en dónde exactamente? Justo en la Josefina. Ya. En la Josefina, en el deslizamiento se produjo un dique de 100 metros de altura. Así es. Este dique fue erosionado con la crecida y bajó a 60, 70 metros. Y luego hicimos un segundo desfogue y quedó en 35 metros y quedó un relleno de material de la Josefina desde el dique de la Josefina hasta Paute. Nuestra recomendación siempre fue que dejemos trabajar al río y que busquemos una forma de hacer que la comunicación sea diferente y que vaya descendiendo cada vez más, erosionándose ese material. Pero las autoridades entonces, el Consejo de Programación resolvió proteger al dique remanente. ¿Y qué hicieron? Hicieron unos umbrales para proteger a ese dique. 3 o 4 umbrales hasta el Puente Europa. Y esos umbrales han costado un montón de plata mantenerlos porque siempre ha habido erosión, etcétera, etcétera. Y ahí está un dique de 35 metros. Ese dique ha generado el asolvamiento por los sedimentos que vienen en el río y la pendiente del río, como dijimos nosotros hace 25 años, ha subido. Al subir esa pendiente, hay más áreas que pueden ser afectadas. Y en esta ocasión, cuando vino un caudal de más de 700, casi cerca de 1000 metros cúbicos por segundo, en la zona de la Josefina, al no tener la capacidad de desfogue de ese caudal, lo que ha producido es una elevación de nivel en el embalse remanente. Ingeniero, es decir, ingeniero, de que si hay una relación entre la Josefina de hace casi ya 30 años, 20 y pico de años, con lo que pasó hoy, o sea, no son cosas desconectadas. Es una consecuencia de lo que quedó de la Josefina. Nosotros habíamos predicho antes que si dejamos el dique, vamos a tener el problema de que los sedimentos van a subir acumulándose hacia aguas arriba y que va a haber problemas a futuro. Y la solución debía ser dejar que ese dique sea erosionado naturalmente, ¿no? Una vez que ya tenemos. Pero la solución fue diferente. Colocaron unos umbrales, esos umbrales han conservado el dique. El puente está ahí todavía, socavado, pero está el puente ahí. Y este rato tenemos la consecuencia de que ese dique que está elevado en 30 metros ha causado inundaciones en las zonas del descanso. ¿Podría agravarse en el descanso? Mire, está dicho, si se desestabilizan las laderas, hay un deslizamiento grande que se llama, no sé cómo es el nombre del deslizamiento aguas abajo de la Josefina, y se desestabilizan y vuelve a pasar, Dios no quiera, un taponamiento, sí va a haber problemas. Pero este dato, por ejemplo, con caudales altos como el que se ha producido, usted ve que el nivel del embalse remanente, dado que ya está asolvado, ¿no es cierto?, ha subido. Y al subir, los metros que han sido, ha inundado la zona del descanso y algunas zonas de Chayabamba. Así es. Entonces, esas inundaciones son debido a la presencia del dique. Así de sencillo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Felipe Cisneros. Tal vez alguna otra idea, algún otro planteamiento, alguna otra reflexión en torno a lo que vive hoy la provincia de la Suay, el cantón Cuenca, y particularmente el tema del descanso, que realmente llamó profundamente la atención y la imagen se viralizó en redes sociales. Sí, mire, es una lástima que en realidad después de haber pasado tantos años no hayamos podido resolver de forma definitiva este tema. Ha sido un tema de discusión, hemos conversado muchas veces, ha habido
discusiones amplias sobre esto. Ojalá ahora se haga caso ya de las cosas que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque imagínate, en ese tiempo incluso se había previsto que se pueda realizar, y se diseñó incluso con el doctor Alejo Serrano, que ya es fallecido. Él dirigía ese tiempo el Consejo de Programación, la posibilidad de tener una comunicación vía túnel. Y eso no se hizo caso, se dejó al lado los túneles, y más bien se dio paso al puente y a la carretera, y en la zona, tal cual quedó después del segundo despoje. Entonces, se podría pensar dependiendo, ¿no es cierto?, de las circunstancias, se tiene que acometer trabajos allí. Yo creo que se deben hacer análisis sobre cómo está ese puente, cómo está el relleno, y qué podemos hacer para aliviar este tema hacia aguas de arriba, que ya este rato tenemos afectación a personas de acá. El otro tema que también quisiera yo mencionar, que es importante, es que también los ciudadanos tienen la culpa, porque los ciudadanos muchas veces resuelven hacer cosas en las cuencas hidrográficas, en las orillas de los ríos, y simplemente... ¿Cosas como qué? ¿Cosas como qué? Construyen en zonas inundables. Una casa le ponen en una zona inundable. En su dato de esos viene la inundación y es una tragedia. No, la tragedia fue cuando pusieron la casa en zona inundable. Entonces, sí hay que hacer caso de cuando se detectan cuáles son las zonas inundables, en dónde debe y dónde no debe hacerse construcciones. Y tomar las precauciones para que, si es que hago una zona inundable, quede protegido. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces estas tragedias vienen porque hacemos cosas que no están ajustadas, digamos, a la realidad. Entonces, eso también tenemos que regular, ¿no? Debe haber unas regulaciones para que las obras no se hagan obras en zonas en donde se va a inundar. Otra cosa, los puentes deben ser analizados convenientemente para que las piscinas puedan pasar sin ningún problema. Porque caso contrario pasa lo que pasó ahorita aquí en los Tres Puentes, ¿no es cierto?, en donde un árbol se fue llevando simplemente el puente. Así es. Y en Barabón, y en la zona alta de Soldados, también hay unas dificultades con los puentes. Son puentes colocados sin ninguna condición técnica, simplemente buscando el sitio más angosto, a lo mejor, el sitio más barato para poder colocar. Y lo barato sale caro, pues no, al final los puentes se van. Perfecto. Cuenca tiene ese riesgo permanente. Y aquí vale mencionar algo, ¿no? Siga, ingeniero. Podemos mirar el ejemplo. El ejemplo es la cuenca del Machángara. Ya. En la cuenca del Machángara, el Ecaustro tiene dos presas, la presa de Labrado y la presa de Chanluz, que hacen que ese río sea un río completamente manejable, ¿no es cierto? Ahí las crecidas son crecidas normales, que no hacen daño porque tienen un control y además una regulación de caudales en la parte alta. Esa podría ser una buena solución que debe adoptarse para las otras cuencas. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido muy interesante el diálogo con el ingeniero Felipe Cisneros. Qué explicación más, yo diría, brillante. He escuchado varias intervenciones, pero esta me parece la más notable. Ha dicho todo exactamente de lo que está pasando. Yo retomo la última parte en la que manifiesta de que esto va a seguir pasando. El tema de la Josefina va a seguir siendo un problema para que ustedes vayan conociendo. No se terminó de complementar la obra. ¿Qué quiere decir? Que había un proyecto en el 2011 que comenzó a ser trabajado, que hablaba de túneles, hablaba de trabajar en ese sector para propiciar sobre todo una limpieza complementaria a lo que se había hecho. Allí todavía hay un dique que está sobre un nivel que es lo que genera este represamiento del agua, hablando del sector del descanso. Entonces hay que hacer trabajos, pero yo estoy seguro que mañana todo el mundo se olvida. Deja de llover, comienza a aparecer nuevamente el sol, cambiamos de clima y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ya pues, a raíz de esta situación que es un aviso de lo que puede seguir pasando, ya pues, actúe alcaldía, actúe prefectura, trabajemos con el gobierno para que dé una solución a un proyecto que hablaba de 2 túneles, hasta ahora me acuerdo, túneles de 1.8 kilómetros por debajo de la montaña, con un distribuidor
para generar ya de una vez por todas una protección en mencionado sector. Allí en la Josefina, señores, el problema está latente. Cualquier momento esto puede volver a reaccionar. Ya han pasado 28 años y no se ha hecho absolutamente nada en lo complementario. Allí más bien hay una pelea por los áridos en el sector de la Josefina, en la que se pelea un municipio por acá, otro municipio por acá, cuando, carambas, no se habla de una solución ya total en el sector de la Josefina. Y en el otro tema, es evidente que lo que manifiesta el ingeniero Cisneros es contundente. Gran parte de los problemas que lamentablemente se están dando tiene como responsable al ciudadano, al que construye en zonas que no están o no son adecuadas, que son lechos de río, que sí, tienen miles o millones de años, pero uno no sabe cuándo puede reaccionar. Entonces, como tampoco hay control ni del municipio ni de las entidades y hay abuso ciudadano, en el criterio no va a pasar nada. Le dice por ahí un ingeniero, oye, pero aquí no es una zona adecuada, o es una quebrada, o es una zona que en cualquier momento puede causar una catástrofe. La gente no hace caso, construye y luego la naturaleza nos está agrediendo, no tiene compasión con nosotros. Nosotros no tenemos compasión con la naturaleza y la terminamos enfrentando. Hay gente que hace desvíos de los ríos, hágame el favor, ¿no? A cuenta de ganar unos metros más o que supuestamente va a proteger su construcción, se cometen errores gravísimos. Entonces yo creo que hay que comenzar a trabajar. Ya no olvidémonos, es decir, a mí me preocupa que mañana o la próxima semana nadie se acuerda de lo que ha pasado en el Descanso, o lo que hemos tenido en el Carmen del Gullo, en las diferentes zonas. El tema es mucho más grave, por lo que es necesario, señor alcalde Palacios, señores o señora prefecta, no sé, la gestión de riesgo, Ministerio de Obras Públicas, Gobernación, ya pues, digamos, de esta saquemos conclusiones. Y reiteramos, el cambio del uso del suelo es una de las causas. Y hay zonas que, acuérdense de lo que estamos manifestando. Acá hay abuso en zonas como, por ejemplo, barrios en donde se han construido en lugares que no eran los adecuados para hacer la construcción. Por ejemplo, Puertas del Sol. Allí hay históricamente identificado lecho de río, o que fue, no sé, hace 2.000, 3.000, 5.000 años, zonas que eran con aguas. Entonces, eso es que no es que ya quedó allí nomás, cualquier rato hay evidentemente una reacción y las cosas pueden cambiar. Señores, la frontera agrícola también genera daños, ¿no? Por eso es que reitera Felipe Cisneros en 2 ocasiones que es necesario que se haga, por ejemplo, la obra, la Soldados Yanuncay, ¿no? Esta obra, que es igual a la cuenca del Machángara, que protege al Machángara. El Machángara no tiene problemas, es porque tiene una represa, la represa es necesario que se haga urgentemente. Así es que Antonio Borrero ya comenzará a trabajar de inmediato, ¿no? Esto va a generar un control del Yanuncay, que es un río que genera estragos y que genera mucho daño. Ahí están pruebas al canto. Tarqui y Yanuncay han generado daños. Si hay una represa, el tema es que a veces la gente no conoce. Yo he recomendado varias veces al mismo Antonio Borrero que comience a invitar a más gente. La zona de la cuenca del Machángara, claro, es una zona que no hay cómo ingresar así nomás, hay que pedir permiso porque es una zona protegida, allá hay una represa, allá hay el agua que nos viene para la empresa ETAPE que estamos consumiendo, entonces esta zona definitivamente tiene que estar protegida. Entonces, el ser humano sigue abusando de las zonas naturales. Lo que está pasando en Tarqui es consecuencia igualmente. Deben acordarse ya las personas que tienen algunos años, que en estas épocas, sobre todo entre febrero, marzo, abril, mayo incluso, cuando uno se iba por la zona de Tarqui, parecía el mar eso, porque era lleno de agua, era una zona prácticamente cubierta de agua. Entonces, cuando se abusa allí, ¿qué es lo que pasa en épocas pasadas cuando no había construcciones? Eso era una piscina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo, está bonito, verde, hagamos una casa, una necedad. Se construye la casa y luego
la naturaleza nos está haciendo tanto daño, ¿no? No tiene la naturaleza compasión con el ser humano. No, nosotros somos los que estamos yéndonos en contra, es que no hay planificación. Y reiteramos lo que dice Felipe Cisneros, no se ha planificado, ya se ha advertido, se ha dicho y nadie hace nada. Bueno, vamos con lo que dijo el alcalde de la ciudad con respecto a ese tema. Le pidieron al señor alcalde que declare emergencia. Yo creo que tiene que haber un estado de emergencia en el Austro por el tema vial. La vía del Valle de Yunguilla está hecho pedazos y así por el estilo. ¿Qué es lo que dijo ayer el alcalde con respecto a esta petición y al monitoreo que están haciendo sobre estos acontecimientos? Escuchemos a Pedro Palacios. A las 6:30 de la mañana de caudal nos dejaban ver un río Tarqui con aproximadamente 140, 150 metros cúbicos por segundo. El Tomebamba y Yanuncay, los dos aproximadamente 125, 130 metros cúbicos por segundo. Hace pocos minutos atrás, el último reporte, los caudales han venido a la baja, desde las 7:38 de la mañana han venido hacia la baja. Nos encontramos aproximadamente en el río Tarqui entre 90 a 100 metros cúbicos por segundo, insisto, hacia la baja, y en el resto de ríos estamos ya entre 40 a 50 metros cúbicos por segundo que está fluctuando. Las condiciones meteorológicas para lo que queda del día no son favorables. La realidad es que todavía se prevé precipitaciones y en los siguientes días confiemos y esperemos al menos en lo que se prevé a sí mismo de estimación, la situación va a mejorar. Queremos también decirle a la ciudadanía que por este incremento de precipitaciones, que no solamente ya son del río, de la cuenca del río Tarqui, del río Yanuncay, sino también de los otros ríos, ha hecho que en la unión de los mismos, lo que luego le conocemos como río Cuenca y luego lo que le conocemos como río Paute, ese caudal también se ha incrementado y es por eso que aguas abajo en la zona norte, pero lo que se podría decir aguas abajo y hacia los cantones orientales, tenemos ya procesos más complejos. Es por eso que en Ucubamba, Capurispamba, Chauriabamba han existido algunos inconvenientes de dotación de algunos servicios precisamente por el caudal. En la zona del descanso y aguas abajo, como ustedes también lo conocen y han estado presentes en la zona, desafortunadamente existe un proceso de anegación e incluso la vía está suspendida el tráfico porque efectivamente el caudal y el nivel de agua ha subido de una manera importante. Quiero indicarles que los recursos de la Corporación Municipal, Etapa, Guardia Ciudadana, EMOV, Acción Social, Desarrollo Social, Consejo de Seguridad, Gestión de Riesgos, Obras Públicas y empresas como Etapa, EMAP, principalmente, han generado la dotación oportuna, la intervención oportuna para precautelar la vida de nuestros queridos conciudadanos. Hasta donde nos es posible precautelar también sus valores, sus patrimonios. Entender que el proceso de intervención mayor se podrá dar cuando los niveles de agua, cuando el caudal pueda disminuir. Hemos reiterado en múltiples ocasiones el tema del caudal para que la ciudadanía pueda conocer cómo hemos estado fluctuando. Mientras no existe una reducción importante, es decir, que se esté en valores de prealerta o máximo alerta, es decir, 30 metros cúbicos en el caso del río Tarqui y 50 metros cúbicos de los otros tres ríos, la intervención en el sitio para hacer la validación de infraestructura no es posible. Los equipos, el personal ha estado procurando hacer las validaciones. Todo el contingente ha estado presente para hacer estas validaciones. Sin embargo, insisto, mientras no baje los niveles de caudal y de agua, las validaciones no pueden ser realizadas a detalle. Perfecto, yo creo que ahí explica el alcalde sobre ese tema que evidentemente es importante. Me preguntaban acá internamente sobre esta ley que
pone de manifiesto las distancias que deben existir en las carreteras. A ver, la vía rápida es un ejemplo, ahí está la respuesta. Hay la ley de caminos, vayamos entendiendo, que tiene que respetar cuando se haga una vía. A ver, la vía rápida Cuenca-Azogues-Librián o cualquier autopista. Es indispensable que esta ley de caminos, que está vigente en el Ecuador, establece que tiene que haber una distancia exactamente de 25 metros, ¿no? 25 metros de distancia entre la carretera y la construcción. Esto hablando de los abusos que lamentablemente se están dando. Y aquí tengo justamente la ley en mis manos. Bueno, dice, los caminos públicos son todas las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público. Más acá abajo dice, para tratar, está prohibido, la parte importante, está prohibido construir, plantar o ubicar cerramientos, construcciones en terrenos comprendidos dentro del derecho de vía, 25 metros, salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas. El municipio de Cuenca permitió el artículo 4, exactamente, para los que me están preguntando, y los que deseen les puedo enviar aquí la ley. Bueno, dice aquí, el artículo 4 del reglamento aplicativo de la ley de caminos establece que de manera general se permite construir cerramientos o construcciones a partir de 25 metros contados desde el centro de la vía y edificar viviendas al margen de 30 metros desde el eje de la carretera hacia cada uno de los lados. ¿Se cumple esto? No se cumple. La vía rápida es un ejemplo. Cuando se comenzó o cuando la vía estaba funcionando no había, pero cuando ya se le dio el terminado a la vía, cuando ya se colocó señalización, vayan a ver, el municipio de Cuenca lamentablemente no ha hecho absolutamente nada. Consecuentemente, si respeta esta situación, reiteramos, de la línea, para que tengan una idea clara, de la línea central de una carretera estatal, en la línea de la mitad tiene que haber 25 metros hacia ambos costados donde no se puede construir absolutamente nada y 30 metros para hacer una casa, para hacer una vivienda. 25 es para un cerramiento, 25 metros de la línea, de la mitad de la carretera, hablemos así, a los dos costados, y una casa desde la línea que termina la vía hacia adentro, 30 metros. Esto para conocimiento justamente de quienes me están preguntando sobre esta situación. Esto en una parte. Igual en el tema de los ríos, es igual. Tiene que haber una distancia y aquí, evidentemente, hay varias entidades en las que se incluyen. Si ustedes se van por el río Tomebamba, ¿no? Por el Tomebamba, allí están... a ver, no es el Tomebamba, tendría que ser el Yanuncay igualmente, ¿no? Que tiene también invasión. La empresa se tapa y los bomberos están al río. Entonces, miren ustedes, se han cometido infracción o se han cometido varias infracciones. Igual lo que explica hace un rato Felipe Cisneros, que los parques lineales tienen que servir exactamente, ¿no? Los parques lineales para justamente proteger las orillas, para que, claro, en momentos donde no hay mucha lluvia la gente vaya a disfrutar, vayan a los juegos, y claro, los daños se dan también consecuencia de estas lluvias que terminan, y la falta, por supuesto, de mantenimiento del municipio y de la empresa encargada de MAC. Bueno, vamos con una pausa, ¿no? Cuando regresemos tenemos declaraciones de Jaime Nebot sobre esta bronca que se ha dado y que cambió la dirección del apoyo del Partido Social Cristiano Acreo, que pretendía, conjuntamente con el correísmo, manejar la asamblea. Luego de esa pausa, Jaime Nebot. Acercamos nuestros servicios municipales y ampliamos los puntos de recaudación para el pago de impuestos, cancelación de patentes y contribución de mejoras a través de la red de servicios Facilito. Puedes realizar tus transacciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel, Cooperativa Coperco, Jardín Azuayo y sus corresponsales solidarios, Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa de Ahorro y Crédito Mucho
Ushuruna, Cooperativa YEV, Banco de Desarrollo, Mutualista Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito Copa Jaustro y Cajpe Gualaquiza. También en los puntos autorizados Full Carga, Ponle Más y Mi Negocio Efectivo. Corresponsales de la cooperativa. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Vamos con las declaraciones de Jaime Nebot. Creo que yo tenía buen concepto para serles franco a Jaime Nebot. Le veía como un buen alcalde, como un buen ejecutivo. Es evidente que Guayaquil no es que ya es un emporio, es un paraíso, todavía Guayaquil tiene problemas, tiene dificultades, pero el trabajo primero de León Febres Cordero, luego de Jaime Nebot, que estuvo muchísimo tiempo en el municipio, dio sus efectos. Guayaquil tiene una cara muy diferente, pero la actitud de Jaime Nebot ha dejado mucho que desear, y me parece... en el tema del aporte a la campaña de Lasso, yo creo que aportó muy poco, porque cuando uno ve los votos en Acosta, que era supuestamente un escenario, el Guayas, la provincia del Oro, hablemos de Manabí, Los Ríos, eran reducto del Partido Social Cristiano, carambas, los resultados sobre todo de un apoyo frontal en la primera vuelta al señor Lasso, creo que decepcionó muchísimo el aporte del Partido Social Cristiano. Y en la segunda vuelta, creo que el tema, ya lo hemos dicho y queda claro, que el triunfo de Guillermo Lasso es consecuencia de que la gente, a lo mejor sin tenerle la simpatía al señor Lasso, digo yo, querían que ya no siga el correísmo en el poder. Esto dio como consecuencia de que incluso, seamos francos, muchas personas a regañadientes votaron por Lasso, pero para que Correa no siga. Y efectivamente el triunfo se dio, el señor Lasso ganó casi con un 53%, y viene todo este protagonismo, o viene toda esta situación que lamentablemente termina empañando el proceso que de pronto aspiraba el pueblo ecuatoriano, ya con el triunfo del señor Lasso, salir del correísmo, comenzar a generar un mejor manejo conjunto entre el Parlamento Nacional para buscar ya no el interés individual o de los partidos políticos o de politiqueros que quieren llegar al Parlamento para sacarle algún tipo de provecho. Para algunos, llegar a ser asambleístas fue prácticamente sacarse la lotería. Yo creo que no se imaginaron nunca. Entonces ahí, claro, ¿no? Estar en el Parlamento, un buen sueldo, tener asistentes, tener un mundo muy diferente al que han tenido toda su vida. Así es. Y claro, allí se terminan jugando muchos intereses por la importancia que tiene el Parlamento Nacional. Yo, sinceramente, no me imaginé nunca en mi vida, luego de las broncas, de las discusiones, de los enfrentamientos entre Jaime Nebot y Rafael Correa, que estos iban a terminar abrazándose para supuestamente dar soluciones y dar gobernabilidad al país. Aquí se estaba cociendo, en este caso, la posibilidad de un acuerdo para nuevamente liberar de todas sus responsabilidades y el daño que ha hecho al país al señor Correa. Comencemos, porque cambian en una serie de reuniones, en 4 sesiones fallidas en el Parlamento para elegir a la nueva directiva, finalmente termina captando la presidencia Pachacuti, que tampoco yo creo que sea un buen aliado del movimiento Creo. Ellos tienen su agenda, habrá que ver qué es lo que pasa. Sumen a ellos de que Yacu Pérez definitivamente se separa de Pachacuti, ya ha anunciado, o lo va a anunciar oficialmente hoy a las 11 de la mañana. Yacu Pérez
no sigue más en Pachacuti, consecuentemente entiendo que hará su propio movimiento pensando en las presidenciales próximas. Y habrá que ver qué es lo que pasa con Pachacuti. ¿Será aliado del gobierno? ¿Será, qué sé yo, en este caso se unirá a la oposición? Vamos a ver. Yo le tengo miedo a las organizaciones que no tienen una clara definición sobre lo que quieren. Bueno, el Partido Social Cristiano aparece en este entorno supuestamente apoyando al señor Lasso, aunque no creo que su apoyo haya sido como para que él haya ganado, ¿no? Repito, los resultados en la primera vuelta del señor Lasso no fueron nada halagadores y los aportes del Partido Social Cristiano tampoco yo creo que hayan sido los que de pronto se esperaban, siendo, repito, un importante reducto la costa del Partido Social Cristiano. Carambas, ni en el Guayas pudo ganar en este caso el señor Guillermo Lasso. Vamos con esta primera parte, la entrevista Boscán de La Posta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué explicaciones da el señor Nebot con respecto a la situación que se ha dado, este distanciamiento que hay entre Guillermo Lasso y el Partido Social Cristiano representada por su líder Jaime Nebot? Vamos con la primera parte. Esto es muy sencillo. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de un presidente de la República y vamos a analizarlo desde el punto de vista de un ser humano cualquiera. Lasso es las dos cosas. Correcto. Como todo el mundo. Usted tiene un cargo, usted representa el cargo, pero también es un ser humano. Muy bien. El señor Lasso, como presidente de la República, medita antes, porque debió haber meditado para hacer lo que hizo y decir lo que hizo, medita, auspicia e impulsa el acuerdo, firma a través de su jefe de bloque, ya voy a enseñar eso, el acuerdo, da su palabra y luego se arrepiente. Un presidente no puede hacer eso, porque el mayor activo de un presidente de la República es su credibilidad y honrar su firma. Es el mayor activo de un ser humano, pero de un presidente de la República es el activo indispensable para que le crean. Y déjeme aquí, ¿tiene derecho a cambiar de opinión el presidente? Como ser humano, sí. Como presidente no puede cambiar de opinión. Cuando uno firma, no. Porque se supone que un presidente sabe lo que firma, medita lo que firma, da su palabra, discute lo que firma, y ahora le voy a decir hasta dónde llegó el presidente de la República. Usted me hizo una digresión con por qué no comunicaron, yo le voy a hacer una digresión aparte. Y luego analicemos a Lasso como ser humano, que también hay que analizarlo. Porque es un ser humano. Y como ser humano uno sí puede cambiar de opinión. Miren, el señor autorizó que se hagan cuadros de comisiones, hicieron cuadros de comisiones, y autorizó el mecanismo, aquí voy a venir a lo de Cruz, autorizó, todos autorizaron, todos. El mecanismo de selección. Correa, él y yo, el mecanismo de selección. ¿Cuál es el mecanismo de selección? El partido, creo, el Partido Social Cristiano, el Partido UNES, hicieron duplas, en nuestro caso fue una terna, para que los otros partidos escogieran el candidato de uno. Nosotros pusimos una terna, Cesarrón, Carlos Falqués, Enrique Bucalón. Los otros señores están... Esa es la primera parte. Le pone en un escenario a Guillermo Lasso de un ser humano, de un ciudadano, de una persona, y le pone en el plano de presidente de la República. Yo creo que Jaime Nebot se equivocó en lo que quiso hacer. Y yo me pongo a pensar, Nebot ya es una persona mayor, y es una persona grande, que tiene sus años, que tiene su edad. Yo no sé, y carambas, qué interés habría de por medio, porque una persona que tiene sus años, una persona que tiene además ya una trayectoria, que lo único que de pronto le ha faltado a Nebot de ser presidente de la República, ¿qué más le puede anhelar? ¿Qué más quisiera él? Entiendo que además de tener salud, tiene una condición económica bastante notable. ¿Qué más le puede interesar? Entonces vamos al otro plano. Él le critica a Lasso que la palabra del presidente es una palabra que no se puede negociar. Es evidente, el señor Nebot no quiere entender que ese acuerdo del Partido Social Cristiano con UNES
golpeó no solamente a los socialcristianos, a los que votaron por Guillermo Lasso, también afectó a los mismos representantes del correísmo, muchos de ellos decepcionados, porque claro, la confrontación entre el señor Nebot con el señor Correa se remonta muchos años atrás, en la que incluso Nebot le saca en cara que él sí trabajó en el gobierno de León Febres Cordero, que fue funcionario que le pidió trabajo. Luego las confrontaciones que se dan incluso de lado a lado, en mitines políticos, en una serie de confrontaciones que generaron que el señor, deben acordarse, el otro día pasamos, que el mismo Rafael Correa le imitaba, ¿no? Hacía la voz de él, le hacía seguir, se burlaba. Esa es una forma de burla que no está bien para un presidente de la República, que lo haga entre amigos, que imita bonito, que hace un gran trabajo a través de este tipo de actividades, es otra cosa. Pero en las sabatinas era permanente la burla de Rafael Correa en contra de Jaime Nebot. Entonces, esta unión entre el agua y el aceite, carambas, generó un rechazo generalizado. Yo diría de quienes votaron por Lasso, hablo del casi 53%, y de los mismos correístas. Yo he conversado con varios de ellos y me han dicho, qué decepcionado que estoy, si es que era llamado Rafael Correa a ser un combatiente, un duro crítico de la derecha, del Partido Social Cristiano, verles ahora tomados de la mano, supuestamente para hacer un trabajo en asamblea y en el fondo. ¿Qué había en el fondo? Esa es la preocupación. Las amnistías, sacar de los problemas a Rafael Correa para que regrese al país, perdón para Jorge Glass y toda la delincuencia organizada política en el país. Esa era la consigna y para eso se estaba prestando Jaime Nebot. Lamentablemente eso llamó la atención y generó casi una semana un rechazo general. Sumen a ellos que las cosas manejaron, como dirían, demasiadamente de frente, ¿no? Cuando la misma Pirina Correa, de una manera imprudente, dijo, sí, vamos a buscar la amnistía de Glass, de Rafael Correa, de una comisión de la verdad que no tiene razón de ser en un Parlamento Nacional y que generó el enojo de César Ron, que me parece un tipo muy correcto y muy ético en lo que hacía. En definitiva, todo eso se fue al suelo y claro, ahí lo que dice Nebot no tuvo la palabra para mantener. Yo creo que las personas se pueden equivocar. Y creo que Lasso cometió una equivocación grave si es que dio la palabra y si es que se puso de acuerdo para una situación que hubiese provocado, de haberse mantenido este momento, un rechazo general hacia el presidente Guillermo Lasso. Él reaccionó y dicen equivocarse es humano. Yo creo que se equivocó. Si es que intentó, vaya usted a saber con qué criterios, con qué conceptos tratar de negociar esa posibilidad, se equivocó y rectificó inmediatamente, me pareció bien, y eso ha visto la gente de buena manera. Yo creo que si Lasso se compromete a gobernar por el país, ¿no? Ahí no va a importar ideología, no va a importar si es que es o no es banquero. Si es que el señor se compromete, como él ha ofrecido, a trabajar por el país, ni siquiera la Asamblea Nacional le va a terminar haciendo sombra, de eso tengan la completa seguridad, porque si él comienza con firmeza en el tema de la vacunación, en oferta de tratar de vacunar a 9 millones de ecuatorianos, y dicen que pueden ser hasta más, está dando un buen paso. Si es que él comienza a gobernar con las mafias políticas, en pocos meses estará quemado. Si es que él trabaja por el pueblo para tratar de reactivar la economía, que de hecho con la vacunación masiva se va a reactivar, porque la gente va a dejar la mascarilla, la gente va a comenzar a tener actividad de diferentes maneras, se va a reanudar el turismo, el comercio, se va a reactivar el trabajo, porque la gente va a necesitar en diferentes actividades ya contratar gente, va a dar un buen paso. Pero si se compromete con las mafias políticas que hay en el país, y esas mafias son el correísmo, esas mafias son el Partido Social Cristiano, no le veo mucho futuro a Guillermo Lasso. Luego el señor Nebot dijo lo siguiente también en la misma conversación.
Con el presidente Lazo, el presidente Correa. Lazo le dio una frase que... ¿No ha vuelto a hablar con Lazo? No, ni voy a volver a hablar tampoco. En todo caso, Lazo le dio una frase muy sentida. Y creo que la cree. Aunque en vez del Andrés no mientas otra vez, se podría acuñar hoy otra frase. Creo, ya no te creo. Pero en todo caso, creo que la siente. Y dijo, yo estoy aquí no para saciar el odio de pocos, sino para saciar el hambre de muchos. Me impresionó. Iba a ser una frase de su discurso del 24 de mayo. Bueno, muy bien. Iba a ser una frase, será seguramente. Bueno, con lo que acaba de hacer hizo lo contrario. Sirvió al odio de pocos y perjudicó la posibilidad de que el hambre de muchos deje de ser una realidad. Esa es la cosa. Bueno, yo ya no le creo al señor Nebot. A mí me ha decepcionado. Yo le tenía un concepto de mucho respeto y de valoración por sus ejecutorias, pero viendo cómo actúa ahora, miren que todavía Lazo ni siquiera está en Carondelet y ya le está haciendo, no le creo, dice, ¿no? Y él también parafrasea, Andrés, no mientas otra vez, dice, creo, ya no te creo, y el periodista habla hasta una palabra fuerte allí, ¿no? Yo no sé esa forma de hacer periodismo también, pero yo creo que no hay que salirse de los libretos en ciertos temas, sobre todo en el uso del idioma, con todo el respeto. Y la verdad es que esa actitud de Nebot es de odio, es decir, de una actitud que va más allá de lo racional. No se le puede criticar a una persona porque no ha cumplido con un pacto que era lesivo, que era mal visto por el pueblo ecuatoriano. Yo no sé a ratos qué se creen los políticos, creen ser dueños de la verdad y que ellos están sobre toda la población, y no es así. El tema es que hay un presidente de la República, un presidente que evidentemente todavía no comienza sus funciones, lo hará desde el próximo 24 de mayo, es decir, después de 5 días. Entonces, allí le quiero ver a Nebot que pasen por lo menos unos 6 meses o un año, para ver qué es lo que dice, ¿no? Y todos vamos a estar a la expectativa. Las expectativas están dadas. Todavía no se puede criticar a alguien porque supuestamente le ha fallado. Nebot está herido porque le ha fallado a la palabra, porque la palabra de un presidente no puede cambiar y no se puede fallar. Como ser humano y habla como persona, sí se puede equivocar uno. Yo creo que sí, las equivocaciones son parte del comportamiento humano. Entonces, a mí me parece que ya en Nebot hay saña, hay una mala actitud, me parece una actitud ya agresiva, de alguien que todavía no pisa y que tomó una decisión de carambas, tal vez hasta equivocadamente. No había, como alguien decía, estaba, no sé, voy a decir esta grosería, el cáncer y el SIDA, ¿no? Porque no es que al haber apoyado la candidatura de Pachacuti va a estar bien representado o va a tener mucha coherencia su manejo. Pachacuti le va a fastidiar la vida al presidente de la República. Ya conocemos cuál es el accionar de mucha gente en la política. Ya de hecho ellos van a pedir espacio, van a pedir opciones, van a querer poder, van a querer tener un escenario mucho más amplio para su gente. Le van a presionar a Lazo. Van a presionarle por muchos temas que ellos son los que permanentemente están proponiendo. Entonces, está Lazo al medio de un escenario no muy favorable con respecto a la Asamblea. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Gobernar bien. Creo que es la única alternativa, gobernar bien, hacerlo coherente. Y lo coherente, lo racional y lo correcto es lo que termina en este caso dejando en un segundo plano a todos quienes se quieran oponer, porque si Lazo genera un buen trabajo desde el comienzo, hay la expectativa de una vacunación masiva, que es el primer paso para reactivar la economía. Es evidente, si es que los ecuatorianos estamos vacunados, va a cambiar el ambiente, vamos a salir del confinamiento, las tiendas se van a abrir, la gente va a ir al banco, presten una plata, voy a reactivar mi negocio, voy a reabrir mi tienda, mi comercio, mi restaurante, mi tienda, en fin. Va a haber empleo, la gente va a decir, bueno, sigamos contratando gente, va a haber una reacción. Y si es que va en esa línea,
vamos a ver que las cosas van a comenzar a cambiar. Así tenga toda la oposición del planeta, así, carambas, le persigan al presidente de la República, así se molesten absolutamente todos. Si hace lo correcto, lo ético, lo moral y lo necesario para el país, les va a derrumbar a cualquier partido político o tienda política o parlamento nacional que quiera fastidiar la vida. No, cuando se hacen las cosas bien, cuando se pone primero como principio el reparto del poder, dame esto y no te molesto, dame las dame las eléctricas, dame las telefónicas, ahí es cuando las cosas no van bien, ¿no? Ya hemos visto, hay experiencias nefastas desde ese punto de vista que han significado incluso presidentes se vayan para su casa. Hay una cuñita, póngale esa cuñita, para que quiero recordar, me mandaron esta propaganda puesta pues en las redes sociales, de cómo se trataban entre el señor Nebot y el señor Correa, que ahora van de la mano. Póngale esa cuñita, por favor. ¿Ustedes le creen a Correa? Aquí estamos para decirle a este hombre, ándate al carajo con tu propuesta divisionista. Cuando se trata de principios, no hay transacción. Cuando se trata de principios, no hay transacción. Pero lo prioritario, que devuelvan lo robado y después que se vayan a la cárcel. ¿Y el dinero robado? Bien, gracias. No, señor, el dinero no los van a devolver. Ándate al carajo con tu política divisionista. Y miren qué cantidad de gente había allí en la ciudad de Guayaquil. Y venir ahora el señor Nebot a lamentarse de que querían conjuntamente con el correísmo darle gobernabilidad. Ni él se cree. Y la verdad es que estos actos vergonzosos lo único que han hecho es hundir más políticamente a Jaime Nebot. El otro señor, el señor Correa, es un prófugo de la justicia, es un delincuente, consecuentemente, si es que tiene orden de captura, y esperemos que haya la suficiente libertad y la independencia de las funciones para que las cosas se pongan en su punto. En esa misma cuñita el señor Lazo dice ni perdón ni olvido, hay que recuperar lo robado, esperemos que también eso se vaya cumpliendo, porque es evidente que el daño que se le ha hecho al país no tiene nombre, mientras hay niños, mientras hay gente en diferentes sectores de la ciudad y en el campo que no tienen que comer, estos se robaron millones de dólares y todavía muchos de ellos están y andan tan campantes. Entonces ahí queremos ver qué es lo que hace la Asamblea en el tema de fiscalización, qué espacio le van a dar para que haya total libertad de la justicia, para que no veamos jueces débiles, jueces miedosos, jueces que permiten ante amenazas por parte de ciertos políticos desgastados que siguen haciéndole tanto daño al país. Amigos, terminamos ya de esta manera esta jornada de información. Yo quiero agradecer por estarnos acompañando. Hacemos un trabajo, un esfuerzo a través de la radio para tratar de llegar con lo mejor que tenemos dentro de nuestras capacidades, ¿no? Dentro de nuestro entusiasmo por hacer radio, por hacer comunicación desde hace varios años atrás. El objetivo no es estar en un plano de pelear rating de sintonía ni nada por el estilo. Como decía alguien, pon $10 y tienes una multiplicación. No se trata de eso. Yo creo que la gente se vaya concientizando. Yo he hecho periodismo ya muchos años, esperamos seguir hasta que seamos o estemos cuerdos, ¿no? Porque todo tiene un tiempo, todo tiene un límite. Bueno, agradecerles. Aquí tal vez como informe, dice, información preliminar del Cuerpo de Bomberos indica que se han procedido a la evacuación de 25 personas que se encontraban en el interior. Al parecer se trata de un cortocircuito en uno de los generadores. Personal de los bomberos se encuentran realizando una inspección posterior más datos. Bueno, hay una preocupación por la central hidroeléctrica, termoeléctrica del Descanso, y bueno, allí más bien tendrá que pensarse si es que eso debe o no seguir funcionando.
y la verdad es que esta situación genera preocupación. Esto que les estoy manifestando, dice, incendio estructural en el sector de la Contraloría General del Estado aquí en Cuenca. Se reporta este daño. Los bomberos están trabajando, se evacuaron a 25 personas. Este es un dato de última hora, ¿no?, que nos están enviando desde el ECU 911 respecto a este incendio estructural en la Contraloría General del Estado. Ventajosamente no ha pasado nada, las personas han sido evacuadas del interior, las que trabajan. Un cortocircuito en uno de los generadores se manifiesta, es la causa. Bueno, con respecto a Gualaceo, me están preguntando, hemos también mandado el mensaje, según últimos reportes del personal de tránsito positivo, paso vehicular por la Panamericana Norte, cerrado puente de Huangarcucho. Lo que habíamos dicho, está cerrado el puente, es peligroso, tendrá que someterse a una evaluación. En el tema vial, ¿no? En el tema vial, que también es un tema importante, contarles, aquí tenemos el último informe, ya para terminar. Las vías que están parcialmente habilitadas, la cuenca Girón Pasaje, hay que conducir con precaución en el Portete, en el kilómetro 31, 49, 49, 74, 86, 93, bueno, casi toda la vía está, pues, ¿no?, en malas condiciones. Esa debe ser una emergencia y un reclamo de la SUAI. Debería, señor alcalde, convocar, qué sé yo, a una asamblea provincial para, señor, poner, yo sé que es difícil por la época crítica que estamos viviendo, pero es importante que se haga una asamblea provincial. No se han hecho muchos años, pero ya no politiquera, sino para asentar un trabajo, un diagnóstico de lo que está pasando a nivel de la provincia de la SUAI, y entiendo comenzar a trabajar con el mismo gobierno. Bueno, la vía Cuenca-Muyeturo-Naranjal también está con problemas, parcialmente habilitada en el kilómetro 49, 58, 60, 63, 84, caramba, es casi todo, ¿no? La vía no está en buenas condiciones. La vía Paute-Guarumales-Méndez, parcialmente habilitada, de preferencia utilizar rutas alternas. Y el resto están habilitadas, la vía Cumbe-La Jarata-Oña, la autopista Cuenca-Sogues, la vía Cuenca-Cañara-Laucí, la cuenca Sixi-Gualaquiza habilitada, bueno, y el resto, la vía Cuenca-Xutco-Chancay habilitada, conducir con precaución en el sector de San Camilo. De acuerdo al dato, la vía Cuenca-Gualaceo-Limón, habilitada a conducir con precaución igualmente en el sector de Ingamuyo 2. Este es un problema que ya tiene muchos años. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Estaremos con ustedes para informarles más el día de mañana. Que tengan una muy buena jornada. Buen día. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.